¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué diferencia hay entre hablar de redes sociales y hablar de depresión? Es un tema que no todas las personas conocen. Es un tema especializado. Entonces, al hablar de un tema especializado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a definir especificidades. Aquí, por ejemplo, podemos definir qué es la depresión, cómo se manifiesta, no sé qué es un neurotransmisor, cualquier cosa que nosotros consideremos que se tiene que utilizar aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos hablando de un tema como la depresión, que puede ser ajeno a las personas en cuanto a técnica, la gente no nos va a entender. ¿Cuál es el problema? A veces nosotros como expertos del tema creemos que es algo que todo el mundo sabe. Decimos depresión, pues es estar triste, ¿no? Entonces, ya. Y a lo mejor necesita meterse más en la definición, pero si nosotros omitimos esta parte, cuando lleguemos a la parte de la argumentación, ¿qué va a pasar? Que la gente no va a entender lo que estamos argumentando. Entonces, esta parte, por eso dice datos de sustento, va a sustentar nuestra argumentación. Supongamos que es un tema debatible, vamos a proponer un tema de los más debatibles en el mundo, el aborto. Si yo quiero hablar en contra del aborto, necesitaría aquí mencionar las estadísticas, por ejemplo, de estrés postraumático en mujeres que abortaron. Si yo quiero hablar a favor del aborto, tendría que decir estadísticas de estrés postraumático en mujeres que abortaron. ¿Qué estadísticas voy a usar? Si yo voy a hablar en contra, tengo que decir que el 80% de mujeres que abortaron tienen estrés postraumático. Si yo voy a hablar a favor, que tengo que decir que solo el 5% de mujeres que abortaron tienen estrés postraumático. Entonces, vamos a utilizar, eso es importante, la narración, la exposición del tema, pero que favorezca nuestros intereses. Siempre vamos a encontrar datos diferentes. Va a haber datos que digan que 80% de las mujeres sufren estrés postraumático y va a haber datos que digan que solo 5% de las mujeres tengan estrés postraumático. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar los elementos a mi favor. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Sobre la narración. ¿La utilizaron en la creación de su discurso? ¿Sí? ¿Todos? Más o menos. ¿Más o menos? Esto ya lo puedo borrar. Nada más este pedacito. Vamos con la siguiente, que es argumentación. Esta argumentación la voy a señalar con un asterisco porque es la parte central del discurso. ¿Qué es argumentación? La argumentación es dar razones a favor o en contra de algo. En el caso de la tarea que les dejé, el discurso era un poco deliberativo y un poco demostrativo, es decir, no necesitaba demostrarse todo lo que estuvieran proponiendo. Por ejemplo, en el caso de la violencia, es un tema que puede depender de la opinión o de la percepción de quien lo hace. En el caso del cambio climático, ese sí era un discurso más demostrativo, es decir, tenían que probar algo, probar una idea. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, la argumentación es eso, a grandes rasgos, dar razones a favor o en contra de algo. Y es el centro de nuestro discurso porque no se puede sostener ninguna idea si no se argumenta, es decir, si no se prueba, si no se demuestra. ¿Argumentaron en su discurso? ¿Cómo hicieron esa argumentación? Tony, ¿de qué fue tu discurso? El cambio climático. ¿Y qué fue lo que argumentaste? Las consecuencias que genera el cambio climático. Lo que es el cambio climático. Bueno, es que para empezar, ¿qué me dijiste que era argumentación? Dar razones a favor o en contra de algo. Bueno, es que ahora no sé si argumenté. No te preocupes, sí. No sabes si argumentaste. No sé. Ahorita lo identificamos. Laura, ¿tú argumentaste o sientes que argumentaste o sientes que no? Yo digo que sí. Ok. Como o sea, dando sí razones de que sí existe, que sí hay inseguridad
¿Los demás? Tal vez sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. No sé. La oratoria, cuando nosotros leemos a Aristóteles, no sé si alguien tuvo interés en buscar el libro que les dije que se cita o al menos en internet, que es el Arte Retórica. Aristóteles dice que una de las cosas con las que está íntimamente ligada la retórica es con la dialéctica. ¿Alguien sabe lo que es la dialéctica? ¿O a qué le suena? Creo que ya se los había dicho, ¿no? No recuerdo, pero ¿a qué le suena dialéctica? Diálogo. Ok. La dialéctica, al menos en la época griega, tenía la función de que a través del intercambio de ideas se generara un tipo de conocimiento. Posteriormente, en el siglo XIX, apareció un personaje llamado Hegel. Hegel planteó muchas ideas y después, en el desarrollo de las ideas de Hegel, los posteriores estudiosos, basándose en lo que él planteó, crearon un sistema dialéctico que aquí implicaba también la creación de conocimiento, pero no a través del diálogo únicamente, sino a través de la contraposición de ideas, creando un sistema que tenía 3 puntos centrales: tesis, antítesis y síntesis. ¿Les suena? ¿No? ¿Sí? ¿Quién dijo no? Nadie dijo no. Bueno, entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar para la argumentación este sistema de dialéctica. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Qué es la tesis? Un estudio. Bueno, la podemos conocer como un estudio en el sentido, por ejemplo, académico, ¿no? De hago mi tesis para titularme. Pero en el sentido no académico. La idea principal. ¿Mande? Una idea principal, un argumento principal. Una idea. Todavía no tenemos un argumento, simplemente tenemos una idea, un postulado que vamos a pronunciar a través de la identificación de un problema. Entonces, yo les di un problema. ¿Qué problema les di la semana pasada? De tarea. El cambio climático y la inseguridad. Es un problema. De ese problema ustedes van a crear un postulado. Vamos a verlo más adelante, más desarrollado. Primero van a crear una proposición, posteriormente van a crear una premisa y posteriormente van a crear un argumento. Entonces, nosotros estamos aquí en esta parte en la que estamos creando una idea, una tesis. Esta idea nosotros la vamos a defender a través de la identificación de un problema. El problema que yo les di fue la violencia. Laura, ¿cuál fue tu tesis? ¿O tienes tesis? Más bien, sí tienes, todos tienen, solamente identifíquenla. La inseguridad se ha elevado en los últimos años. La inseguridad se ha elevado en los últimos años. Okay. ¿Yolanda, tienes tesis? Yo diría que es sobre el tema de la inseguridad, decir que sí es un problema que nos afecta. ¿La violencia es un problema que nos afecta? La inseguridad. La inseguridad es un problema que nos afecta. ¿Tú cuál es tu tesis? Creo que es la existencia del cambio climático. Así tal O cual. sea, que sí existe. O sea, que existe y que hay quienes niegan la existencia del cambio. Okay. Les pregunto esto porque la tesis es lo que rige nuestro discurso, es sobre lo que yo me voy a ir. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que la inseguridad nos afecta, tengo que decir en qué nivel, en qué aspectos, sustentado en qué, ¿sí? O si yo quiero decir que la inseguridad ha incrementado, tengo que decir con base en qué, con comparación en qué, es decir, ha incrementado desde cuándo, desde 2016, desde 2009, desde 2015, desde 1950, es decir, tengo que manejar aquí esos elementos
Y entonces aquí ya estoy circunscribiéndome a la tesis. La tesis es la idea que yo voy a defender. ¿Cuál sería la antítesis? Dar puntos y contras de esa idea. Es lo contrario de la idea. Por ejemplo, hay quien se opone a que exista el cambio climático. Hay quien dice, no, el cambio climático no existe. Esa sería la antítesis. La síntesis, ¿qué sería? Punto final. Punto final. Algo concreto. Algo concreto. Sí, pero un poco más. La discusión. Hay una discusión entre tesis y antítesis, de por sí. No como sintetizar las dos ideas, ¿no? Tesis y antítesis. La síntesis es precisamente una conclusión a la que se llega después de la discusión entre tesis y antítesis. Es decir, en la síntesis no hay discusión, en la síntesis ya hay un resultado que se llegó a través de la tesis y la antítesis, ¿sí? Ese sería el proceso de dialéctica. ¿Por qué es importante que les estoy diciendo esto? Vamos a regresar a la argumentación, pero antes de la argumentación vamos a ir a la siguiente parte, que es refutación. Muchos autores, incluyendo Aristóteles, consideran la refutación como una parte de la argumentación. Yo las considero separadas, y las considero separadas en función de cuál es la finalidad que persiguen. Si la argumentación es dar razones a favor o en contra de algo, ¿qué es la refutación? Por ejemplo, sí. Que yo no coincida con lo que tú estás, bueno, no que no coincida, sino que tú me des argumentos del por qué. Bueno, no es esa es la argumentación. La refutación también es argumentación. El punto no es sobre si es o no es argumentación, sino contra qué va esa argumentación. La argumentación la vamos a identificar en la tesis y la refutación la vamos a identificar en la antítesis. ¿Por qué? En la argumentación yo voy a dar ideas a favor de mi tema. En la refutación yo voy a dar ideas en contra de la idea que está en contra de mi tema. Por ejemplo, suponiendo que yo estoy hablando del cambio climático y yo creo que existe el cambio climático, en la argumentación lo que yo voy a decir es por qué existe el cambio climático. En la argumentación en la refutación lo que yo voy a hacer es destruir la idea de que no existe el cambio climático. Estas dos se pueden invertir, es decir, primero puedo hablar de la refutación y luego de la argumentación. Es decir, yo estoy hablando en mi discurso, ya dije una frase, el cambio climático va a determinar la vida de nuestros hijos, ¿no? La narración, dije el cambio climático es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y digo, hay algunos que niegan el cambio climático, sin embargo estas personas han estado cegadas para reconocer las pruebas de tales datos que dicen tal y tal y tal y tal y tal y tal. Yo lo que estoy haciendo es destruir los argumentos contrarios a mi argumento. Eso depende de ustedes, ¿qué quieren hacer? Si primero destruir los argumentos del otro o primero dar sus argumentos. ¿Qué creen que sea mejor? ¿Primero dar sus argumentos y luego destruir los argumentos del otro? ¿O primero destruir los argumentos del otro y luego dar nuestros argumentos? Primero destruirlos. ¿Primero destruirlos y luego dar los nuestros? No, yo digo que primero dar los argumentos Y después destruirlos. No hay una regla general para esto. Esto es decisión de cada uno.